Arrancamos, arrancamos entonces la reunión. Miren, yo estoy entrando de mi celular, he tenido dificultades para entrar de mi compu, así es que si Hilda puede ayudarnos en compartir pantalla, si es necesario. Esta primera parte no. Vamos a primero organizarnos en cómo va a estar estructurada esta sesión. Coordinando con la vice-Hilda, hemos quedado en lo siguiente. Una primera parte bastante breve. Vamos a hacer algunas consultas que todavía pudiesen ustedes tener respecto a la construcción de esa matriz que hemos ido trabajando de 5 o 6 aspectos relacionados a lo que hemos llamado los aspectos nucleares de la investigación, sobre cuya base en esta semana se ha redactado hasta donde se ha podido, ojalá haya avanzado casi al 100% en los perfiles, ya la redacción, ya el documento. Lo primero que hemos trabajado la semana anterior fue esta matriz de consistencia o también llamado matriz de coherencia lógica. Entonces, eso trabajaríamos en un primer momento en esta sesión. Luego entraríamos al marco teórico, orientaciones en relación al marco teórico, porque ha de ser el segundo producto que vamos a trabajar. Y finalmente ya nos ponemos de acuerdo en temas más operativos, de cómo vamos a acompañar en estas 2 semanas que vienen, sabiendo que el tema central de estas 2 semanas es el marco teórico y cesar, afinar el perfil. Entonces vamos a trabajar en paralelo, pero el tema, digamos, central ha de ser el marco teórico. Esta entonces sería la agenda. Esta sería la agenda. ¿Se entiende, no? Bien, arrancamos. A ver, yo quisiera en primer lugar agradecer a todas las personas que se han contactado conmigo, porque ese también era el acuerdo. Estas 2 semanas el énfasis lo íbamos a trabajar conmigo. Yo tengo en mis apuntes que han estado en contacto 15 personas. Me parece que somos 18 en el grupo, si no me equivoco, entonces tres todavía no. Y si me olvidé de alguien, mil disculpas. Voy a leer quiénes son esas 15 personas para que si estoy obviando a alguien que se ha contactado, mil disculpas, vamos a actualizar la nómina. Evelyn Medina, Nilton Canaza, Walter González, Verónica Nina, Sandra Zárate, Lido Fernández, Silvia Eugenia Sánchez, Claudia Carolina Camacho, Ivana Méndez, Alejandro Choque, Claudia Carol, 2 veces está Claudia Carolina, Andrés Toledo, Marcela Caso, Carol y Jena y Javier Llanos. Estas personas yo tengo aquí en mi listado de que efectivamente se han contactado y hemos tenido niveles de interacción para trabajar los aspectos nucleares del perfil. Entonces no serían 15, sino 14 personas. Faltan 4 todavía por contactarse. Por favor, les pedimos que estas 4 personas, si es que están ahora en la sala, después se pongan en contacto conmigo porque tenemos que regularizar estas 2 semanas que ya están avanzadas, ¿cierto? Tenemos que regularizar el producto número 1 que tiene que ver con el perfil. Ya, eso. ¿Qué es lo que he visto en este grupo en general? Hay temas muy interesantes, temas novedosos. Hemos pedido que cada uno de ustedes, los que se han puesto en contacto, no solamente nos señalen el tema, el problema, el objeto de estudio, el campo de acción, los objetivos y la idea a defender, sino también que nos pongan en contexto, indicándonos en qué circunstancias surgió el problema, por qué ese es un problema que les preocupa a ustedes. En fin, eso por un lado ha ayudado, en este caso a mí, a ubicarme mejor
frente a cada temática, pero también para ustedes es muy importante hacer ese ejercicio porque tiene que ver con la problematización. Una de las primeras habilidades que en investigación tenemos que desarrollar cada vez más tiene que ver con la problematización. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte del trabajo del seminario, lo que estamos haciendo es, y vamos a continuar todavía eh, estas 2 semanas que vienen, lo que estamos haciendo es problematizar. Y fruto de esa problematización están empezando a surgir ya temas de investigación delimitados. Quiere decir que son temas, eh, no podemos abarcar todo porque vamos a perder profundidad. Una de las primeras tentaciones que uno tiene cuando hace investigación es justamente pretender hacer una mega investigación que debe abarcar todo, lo cual la experiencia nos indica que no es aconsejable, sino que hay que delimitar y eso también hemos trabajado al construir esos 5 aspectos que ya hemos trabajado en estas 2 semanas anteriores. ¿Ya? Entonces, repito, problematización, primera gran habilidad investigativa que hay que trabajar permanentemente. ¿Cómo se refleja esa problematización? Lo hemos visto ya con varios de ustedes en la formulación del tema, en la formulación del problema, en la identificación del objeto de estudio, en la formulación del campo de acción, en la definición de los objetivos general y específicos y en la construcción de la idea a defender. Podría ser también hipótesis o podrían ser también preguntas de investigación, pero el programa ya ha especificado en la estructura que nos dieron a conocer los responsables del programa y en el convenio que se ha hecho con la Universidad de Potosí, este, el, el tipo de investigación que se ha de trabajar ha de ser una investigación en casi todos, yo creo que vamos a hacer una investigación mixta, cualitativa con apoyo cuantitativo. Entonces, cuando hacemos este tipo de investigaciones, que no son experimentales, por otro lado, y que son mixtas, más cualitativo que cuantitativo, por lo general se trabaja no con hipótesis ni preguntas de investigación, sino con idea a defender. Entonces, excepto algún trabajo de los que aún no se han contactado con nosotros, quizás, digamos, tiene coherencia plena como para que sea una investigación de otro tipo, excepto en esos casos que también podría suceder. Por ahora la tendencia es una investigación eminentemente mixta, con peso mayor en lo cualitativo y apoyo cuantitativo, y por lo tanto con idea a defender. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Bien, aquí me callo. No sé si los maestrantes, las maestrantes quisieran intervenir con alguna pregunta. Vamos a ir cerrando esta primera parte porque el tema central de hoy es el marco teórico. ¿Alguien tiene alguna consulta? A ver, mientras organizan sus posibles consultas, también esta semana no hemos querido forzar la activación plena del foro porque hemos estado más con contactos e interacción, digamos, uno a uno, entre comillas, cara a cara, digamos, y entonces, si bien se había habilitado un foro para esta primera parte del trabajo, no le hemos dado mucha prioridad porque no era necesario. Sin embargo, en la segunda semana sí ha de ser necesario porque la construcción del marco teórico implica una serie de apoyos que lo vamos a hacer a través del WhatsApp, pero también tenemos que empezar ya a utilizar los recursos que la misma plataforma nos plantea. Ahí uno de los recursos privilegiados para estas 2 semanas ha de ser el foro. Por si acaso, para que alguien
no esté diciendo por qué nos hemos olvidado del foro, ha sido por algo intencionado, quizás podíamos haber advertido en el grupo, pero bueno, ya lo estamos explicando en este momento. Bien, ¿alguna consulta sobre el tema del perfil? Sí, Ivana quiere preguntar. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Em, bueno, ahora como compañera también de proceso de varios de los maestrantes aquí, ¿no? Sí, yo estoy teniendo problemas, como considero que tal vez es una de las dificultades siempre de un proceso de investigación con el tema de la delimitación, porque en el primer momento, cuando hablé con Wilfredo, estábamos viendo la posibilidad o la idea era el generar un sistema de evaluación en cuanto a la maestría en educación, en ver criterios de evaluación de la calidad de la maestría de educación superior, pero bien centrada en el proceso que llevamos adelante, ¿no? Con la UATF y FAUTAP. Pero volviendo a leer toda la matriz, en realidad la idea que yo quiero hacer o que quiero generar y bueno, y sobre esa matriz un poco he ido cambiando solamente algunos términos, es en general trabajar y verificar, digamos, el para qué sirve, para qué nos está sirviendo, si se quiere, los diplomados en educación superior, ¿no? En general. Ahora, obviamente, ahí es mi problema. Porque yo digo, este diplomado es un requisito central para ser docente en las universidades, tanto públicas como privadas, ¿no? Del país. Pero entonces quiero saber si estos diplomados están sirviendo para eso, o cuáles son los criterios que nos permiten ver que realmente sirve para aquello, ya que las áreas son totalmente diversas de las diferentes carreras. Eh, y bueno, entonces ahí ando perdida con la delimitación, ¿no? Yo había puesto diplomados de educación superior en universidades públicas y privadas de La Paz, pero creo que sigue siendo bastante amplio, ¿no ve? Entonces, esa parte no sé cómo llegar a delimitar, porque tampoco es que quisiera hacer solo como un análisis, digamos, de caso, ¿no? Sino que me gustaría ver realmente cómo está esa situación. Porque si no, a veces yo siento que no tendría mucho sentido, digamos, ¿no? Así los diplomados en educación superior. Entonces, ahí es que estoy un poco confundida con el tema de la delimitación. Eso es, gracias. Perfecto. Bien, mm, este es un caso puntual y efectivamente yo creo que es positivo que Ujú, cada uno de ustedes esté también un poco viviendo esa experiencia de momentos de ansiedad, momentos también de claridad, ¿no? Es muy positivo porque forma parte de la experiencia, en este caso, de planificar un proyecto de investigación, porque eso es lo que estamos haciendo en este momento. Todavía no estamos investigando, estamos haciendo el proyecto de nuestra investigación reflejado en el perfil. Entonces, cuando uno hace un proyecto de investigación, tiene estas vivencias que en momentos se vuelven incluso motivos de cierta amargura, de cierto sufrimiento, es ujú, normal, normal. Ahora, en el caso, eso ha pasado también con varios maestrantes de este grupo, porque efectivamente sus primeras temáticas, los primeros envíos que hicieron estaban así muy globales y hemos ido aterrizando, aterrizando y aterrizando. Entonces vamos a trabajar caso por caso. En el caso concreto de Ivana, evidentemente la, la delimitación está hecha en el mismo programa, pero aquí tenemos ya
8 versiones, no sé cuántas versiones son las que se tiene con el programa en el que estamos en este momento, y ahí que, hay que hacer un balance de otros datos, cuántos participantes hemos tenido, de dónde eran estos participantes, y cómo es virtual, uno se mueve de un lado a otro, en fin, no hay hay un parámetro específico que nos permita establecer, y quizás no va a ser necesario establecer, digamos, la radicatoria de la gente. La ventaja es que hay un programa que en varias versiones se ha ido aplicando, han pasado muchas personas por este programa y seguramente tenemos contactos, personas, entonces se haría una investigación con el grupo que ha pasado por estos diferentes versiones de la maestría, y ahí hay que ver el, el otro elemento que hay que tomar en cuenta. Cuando uno está delimitando su proyecto de No, investigación, también tiene que tomar en cuenta. Wilfredo, A ver, no, sí, en realidad con eso es lo que habíamos empezado, ¿no ve? Con esa idea y que estábamos siguiendo ese ya. proceso. Pero como comentaba hace un momento, yo no quiero trabajar ya en eso, ¿no? O sea, quiero Ah, ya, hacer como ya. una evaluación de los diplomados en educación superior y ver, o sea, no solo como evaluar, sino ver la situación en la que están ahora y ver la funcionalidad, si se quiere, dado que es un requisito para ser docente en cualquier universidad, ¿no? Y todas las universidades tienen prácticamente esos diplomados. Entonces, a raíz de eso, yo quiero formular, si se quiere, un sistema con criterios que me evalúen la calidad de estos procesos. Pero entonces ahí estoy perdida en la delimitación, Ya, ¿no? ahí Porque entonces, los diplomados son pues un montón, al igual que universidades, digamos, y eso en cada universidad pública, a veces facultades tienen sus sí, propios diplomados. Eso es. ya. Ujú. Aprovechando, sigue el caso, obviamente ahora no vamos a atender exclusivamente este caso porque amerita espacios complementarios, pero aprovechando el caso, el otro elemento que hay que tomar en cuenta cuando uno ya está delimitando su investigación es considerar el tiempo que ustedes disponen para hacer esta investigación. Puede ser que haya alguien que diga, ah, no estoy en mi año sabático, tengo todo el tiempo, por lo tanto puedo animarme a hacer mi investigación de buena envergadura. Perfecto. Entonces, tenemos ahí un criterio a favor. Yo dispongo de tiempo. Uno. Hacer una investigación también implica, obviamente, eh, disponer de ciertos recursos para movilizarse, en fin, para generar una serie de espacios de acuerdo a la problemática que estemos investigando. Entonces, yo ahí la recomendación que colocaría es, si a pesar de que quisiéramos hacer una investigación de alto nivel de impacto, pero estamos, por un lado, con tiempos cortos, no solamente porque la investigación lo tenemos que entregar ya entre agosto y septiembre, sino que en mi trabajo diario no dispongo de mucho tiempo como para dedicarle más de 3 horas a investigación, entonces hay que hacer investigaciones mm, más puntuales, mucho más específicos, porque, por ejemplo, evaluar un poco los diplomados de diferentes universidades implica también revisar los programas de esas universidades, entrar en contacto con los participantes de esos programas. Este, Fíjense que implica un esfuerzo bastante grande. En, Ahí, entonces, lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con Ivana y tratar de ayudarle a delimitar sin, digamos, un poco alterar la idea inicial que tiene eh, de hacer un sistema que le permita evaluar si realmente estos programas están siendo efectivos en lo que se pretende que sean o no. Entonces vamos a tratar de ayudar a delimitar, pero que todo el mundo también sepa, no solamente son razones técnicas las que van a ayudar nuestra investigación, sino también otros factores
como el tiempo, los recursos, etcétera, etcétera. Aparte de este Y, punto que lo vamos a trabajar, sí, ¿quién si más? me permite, yo. Adelante, adelante. Bueno, o sea, me parece muy buena la idea de Ivana. Y cierto que por lo que yo estoy entendiendo, Ivana, es que estás todavía conflictuada en delimitar, ¿no? Eh, Uno de los aspectos que podría ser, es una sugerencia, que podría enmarcarse, o sea, podríamos enmarcarnos en este caso en el o en los diplomados que ha ido desarrollando FAUTAPO y la UATF, ¿sí? Porque dentro de estos diplomados que se han ido manejando y que son ya varias versiones, entonces ahí esa sería una delimitación espacial, por ejemplo, ¿no? Poder realmente analizar los diplomados que se han hecho con el programa de FAUTAPO y la UATF, de modo que no sea totalmente abarcativo con los Ujú, otros diplomados de las otras universidades. Eso es uno. ujú, Segunda cosa, entonces se podría partir de ahí ya, para poder ver justamente cuán no efectivos ujú, han sido estos diplomados en todas sus versiones hasta ahora, ¿no? Si ya, realmente están siendo efectivos o no y bajo qué criterios se han ido manejando, ujú, ¿no? Entonces ese sería un primer acercamiento para ver si realmente se plantea un sistema de evaluación o ujú, realmente se plantee otro criterio para encaminar la investigación. Pero ya, primero sería delimitar muy bien el espacio. Entonces, el espacio y es más accesible incluso para ti sí, ver este del programa de FAUTAPO y la OATF en sus diplomados, ¿no? ujú, Y cómo ha sido el recorrido, si existe algún problema, algunas falencias, por ejemplo, desde ujú, el primer diplomado hasta ahora, hasta este diplomado, si realmente el programa, ¿no? Más la Universidad Tomás Frías tienen criterios de evaluación para decir, ujú, efectivo, es decir, lanzar diplomados es efectivo o realmente no son efectivos, ¿no? Entonces, ujú, si cuentan con un sistema, por ejemplo, de seguimiento, de evaluación, a todos aquellos diplomantes y luego maestrantes que han pasado ujú, están siendo efectivos en cualquiera de las universidades, ¿no? claro, Incluso ujú, pueden ser institutos, pueden ser SFEN, si realmente están, o sea, cuál ha sido ese seguimiento que han hecho hasta ahora o no ujú, han hecho, no, etcétera. Pero ahí, exacto, mira, ujú, si manejamos eso y vamos revisando, con seguridad va a salir un tema bien delimitado, ¿no? Entonces, en ujú, función a eso ya se planteará, por ejemplo, no ha habido, no se ha hecho un no es, seguimiento, no ha existido, no sabemos en qué ujú, situación están ahora todos los que han defendido sus tesis y están trabajando en las universidades, o quizás otros ni siquiera están ujú, trabajando, etcétera, pero no existe una herramienta que nos permita justamente medir esto. ujú, Bueno, si no existe, por ahí tal vez yo podría entrar para proponer justamente si fuera un sistema, si fuera una ya, iniciativa, si fuera una estrategia, ¿no? Entonces, ujú, ahí se podría ir delimitando. No sé si con esto te ayuda, pero puedes ir pensando en esa situación y de modo que ya ujú, tenemos una delimitación espacial y una vez que se revisa en ese espacio concreto, entonces vamos a llegar a tener justamente una delimitación temática, ¿no? ujú, Y vamos a llegar a tener una delimitación incluso temporal. Si es desde el primer diplomado que se ha lanzado hasta ahora, que es ya, ya el 8, o no, yo solo quiero agarrar desde el 5 hasta el 8, ¿no? O desde el 5 ujú, hasta el 7, porque yo he visto que hemos tenido más ya, diplomantes, por ejemplo, en este programa.
en este otro hemos tenido muy pocos. Entonces, Ujú, hasta eso hay que, ese criterio se puede evaluar y se puede. O quiero agarrar desde el inicio hasta ahora para ver, ¿no? Obvio que si fuera así, obvio ujú, va a haber mucho, mucho que buscar. Entonces, hay que ver incluso es el alcance, como dice Will. Vamos a poder ya, abarcar a esos, a todas esas personas profesionales que ujú, han pasado en todos estos diplomados, ¿no? ujú, O vamos a poder abarcar o contamos con personas claves que nos puedan permitir. Entonces, eso ya va a delimitar incluso el tipo de metodología que se va a manejar. Entonces, yo por lo menos te sugeriría eso, hacer un análisis en relación a eso, pero ujú. dentro del programa FAUTAPO y la UATF. Ok, Sí. ya, ¿No? ok, Porque, bueno, gracias. y a Ujú, todos esos profesionales, obvio, están en diferentes universidades ujú, públicas, privadas, en institutos privados, públicos y en las SFENS. Entonces, obvio que están dispersos, sí. pero lo importante es que manejemos programa, ¿no? Programa Ujú, UTAPO y la UATF. Entonces, dentro de eso ya se puede después ya ir delimitando temática y tiempo, ujú, pero ya sí. espacio ya lo tuvieras. Ya, Ujú. gracias, gracias Silvia. Listo, Sí, listo. estaríamos hablando de 18 versiones en realidad del A ver, diplomado, ve, no de la entonces, maestría, ¿no? Entonces sí, ok, tengo, tengo mucho que pensar. Ya, muchas exacto, gracias, listo. Hilda y Willy. Ya, gracias. Bien, bien, entonces, la sugerencia sería ahora entrar al marco teórico, porque también la revisión de la teoría nos ha de ayudar a probablemente a corroborar en algunos casos lo que ya se ha delimitado, en algunos también nos ha de ayudar a hacer ajustes a la delimitación. Entonces, todo está, digamos, interconectado. Vamos ahora a trabajar desde esta semana, 2 semanas intensivas, marco teórico, y para eso es importante que tomemos en cuenta algunos aspectos. A propósito, antes de ya pasar al marco teórico, fíjense, em, yo no he conocido experiencias, probablemente hay, con seguridad debe haber, pero no he conocido experiencias, por ejemplo, como esta, que están ustedes participando y que nosotros también tenemos el privilegio de hacerlo. A ver, me explico con más detalle. Por lo general, los programas de posgrado terminan la parte académica y luego ya cada persona es responsable de resolver su tema investigativo. Y a veces en eso se tardan un montón de tiempo, años, 2 años. Entonces hay pocos programas que han el seminario, por ejemplo, en este caso, el seminario de tesis, en las que en un tiempo razonable, que son más o menos 5 meses, un tiempo razonable, 3 a 5 meses, con acompañamiento permanente, los maestrantes eh, desarrollan su investigación. En otras universidades lo que yo he visto es, muy bien, sí se le designa un tutor a un postgraduante, pero, por ejemplo, el tutor en su contrato dice, muy bien, el tutor tiene la obligación de leer 2 veces su trabajo, máximo, digamos, 3 veces, y luego eleva un informe de conformidad o no de la investigación. Punto. Ahí terminó el acompañamiento del tutor. Este seminario rompe esa estructura. Entonces, muy interesante. Hay que aprovechar este seminario porque estamos entrando, digamos, a una zona de alto trabajo, por decir también alto rendimiento, ¿no? En investigación. Por eso es importante para nosotros las quincenas que hemos organizado. La primera quincena, perfil, todavía hay que hacer ajustes, no se preocupen. eh, Vamos a seguir trabajando, pero no podemos seguir con el perfil más tiempo, ¿no? Ahora hay que incorporar otro tema. El otro tema es marco teórico. Y ahí nuestra compañera Hilda ha preparado una presentación que nos ha de ayudar a mm,
comprender cuáles son los aspectos principales que hay que tomar en cuenta para, digamos, desarrollar, para construir nuestro marco teórico de la manera más consistente posible, tanto en la forma como en el fondo. Entonces pasaríamos directamente al marco teórico e igual después en las intervenciones que ustedes tengan, estuviéramos también atendiendo temas relacionados al perfil. No estamos desconectándonos completamente del perfil, sino estamos ahora incorporando un nuevo elemento más. Ya tendríamos dos elementos sobre el cual conversar y trabajar, perfil y marco teórico. Estimada Hilda, adelante. Marco teórico. Perfecto. Entonces voy a entrar directamente a dar las líneas más orientativas de la construcción de nuestro marco teórico ya en estas 2 semanas que vienen por delante. Mientras prepara la presentación, decirles, estimado grupo, que una vez que termine la presentación, vamos a hacer un par de ejemplos. Ustedes van a decir, miren, este es mi tema. Entonces nos van a dar su tema, lo van a exponer y vamos a abrir una hoja en blanco, en Word, y vamos a hacer un índice de lo que debería tener su marco teórico, tomando en cuenta ya que tienen un tema delimitado hasta cierto nivel, ¿no? Es para que esta sesión también lo hacemos no solamente con la información general sobre el marco teórico, sino ya con un índice, digamos, inicial, eh, hecho así como al momento, pero que va a ser útil y sobre esa base ustedes van perfeccionando. Entonces, lo lindo sería que cada uno de ustedes se vaya ahora, digamos, por decir, se vaya con su índice, ¿ya? Eso sería ideal. A ver, vamos a tratar de llegar hasta donde sea posible. Adelante. Ok, entonces empezamos con el marco teórico o también denominado la construcción de las referencias teóricas. No está queriendo. No quiere avanzar. Se puede ver, ¿no? Sí, sí, se ve. Ya, pero no está queriendo avanzar. Ahora sí. Bien. Eh, ¿Qué es lo que en realidad estamos entendiendo por marco teórico? ¿No? Es importante que siempre vayamos reconociendo, en este caso conociendo o reconociendo, que el marco teórico es una perspectiva teórica que nos va a permitir siempre estudiar el pasado. En este caso, hemos visto el pasado cuando ya hemos ido trabajando en el perfil, los antecedentes, ¿no? Que nos han permitido revisar investigaciones que han antecedido a nuestro problema específico que estamos planteando en este proyecto de investigación. Entonces, ahí ya hemos ido viendo cómo diferentes investigaciones han ido trabajando sobre el tema que hemos ido planteando, solo que desde otra perspectiva. Por lo tanto, ahí hemos ido haciendo revisiones bibliográficas para poder justamente estudiar esa perspectiva histórica de nuestras investigaciones. ¿Ya? Por el otro lado, nos va a permitir justamente esta perspectiva teórica para poder comprender el presente donde hemos identificado el problema
hemos cuestionado ese problema a partir de la situación problemática que hemos planteado en nuestro perfil. Eso es lo que nos va a permitir comprender a través justamente nuevamente de una revisión bibliográfica de diferentes autores. Entonces, vamos a hacer dialogar a los autores, ¿no? Y por el otro lado, para prefigurar el futuro. Es decir, que aquí es donde nos ha de permitir nuevamente estas bases teóricas o estas referencias teóricas nos van a ayudar en la construcción de un marco prospectivo que llamamos que está sostenida en la propuesta, ¿no? Por lo tanto, esta perspectiva teórica es una necesidad que está implícita e inherente en las investigaciones que estamos encarando en este momento, ¿no? Y esta perspectiva teórica nos ayuda justamente a realizar revisiones en detalle de la bibliografía, de la cual nos vamos a alimentar para dar un soporte incluso científico y académico a nuestras investigaciones. Por lo tanto, este marco teórico nos ayuda justamente a estudiar el pasado, el presente y el futuro de nuestras investigaciones, nuestros problemas investigativos que estamos encarando actualmente. Entonces, el marco teórico se constituye en una herramienta, ¿no? Cuando hemos revisado a Barragán y Salman, que se constituye en una herramienta que nos ubica, ¿ya? En el tema que nosotros estamos trabajando, ¿no? A partir de conceptualizaciones que vamos construyendo. Por el otro lado, ¿no? Se constituye en el resultado del estudio, la sistematización y la reflexión crítica justamente de ese conocimiento científico existente acerca del objeto de estudio que estamos trabajando en nuestras investigaciones, ¿no? Es lo que nos orienta, nos da perspectiva justamente para la construcción o la revisión de las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones que ya han antecedido a nuestras investigaciones, ¿no? Por otro lado, son proposiciones técnicas generales y teorías específicas, ¿ya? Que son referencias para justamente ordenar, ¿no? Esos hechos que van surgiendo alrededor del objeto de estudio o el problema de investigación que estamos planteando. Por otro lado, tomando en cuenta Hernández y Baptista, dice que el marco teórico es, ¿no? Aquello que nos ayuda a tratar con profundidad los aspectos relacionados al problema o al objeto de estudio, que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores, ¿no? Entonces, se va, por otro lado, exponiendo y analizando teorías, conceptos, investigaciones previas, antecedentes, etc. Por lo tanto, ¿no? El marco teórico o las referencias teóricas se constituyen en una guía justamente para que nosotros y nosotras podamos, ¿no? Construir bases teóricas para nuestra investigación. Por lo tanto, es el marco teórico un elemento fundamental, ¿no? Para nuestras tesis porque hace referencia a un soporte teórico y a la construcción de nuevos conocimientos a raíz del problema que estamos planteando. En ese sentido, va a poder justificar el problema que se quiere investigar,
vamos a poder fundamentar teóricamente la investigación, nos va a permitir formular hipótesis, o en este caso, una idea a defender, y va a ayudar, por otro lado, a generar nuevos problemas de investigación. No nos olvidemos que en el anterior encuentro hemos dicho que nuestras investigaciones van a llegar a superar las investigaciones antecedidas en relación al tema que estamos abordando, pero al mismo tiempo van a generar dudas para que nuevos investigadores puedan superar nuestras investigaciones. Entonces, siempre se va construyendo una cadena de teorías, una cadena de problematizaciones en relación, ¿no?, a las investigaciones que estamos trabajando. En este caso, las investigaciones que estamos encarando se constituyen nuevamente en dispositivos para nuevas investigaciones, ¿no? Por lo tanto, es esa una construcción también teórica. ¿Qué, qué funciones tiene el marco teórico? Importante es que nos va a ayudar justamente a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Y lo mismo va a ocurrir cuando otros futuros investigadores, futuros diplomantes y o maestrantes van a querer trabajar en investigaciones y van a querer superar estas justamente investigaciones que estamos haciendo. Por otro lado, va a tener la función de que va a evitar el abordaje de temas ya investigados. Precisamente por eso hemos trabajado en los antecedentes, ¿no? Hemos ido revisando, porque de nada sirve volver a repetir misma investigación. Entonces, nos ayuda justamente a evitar ese abordaje de temas ya investigados. Por el otro lado, nos va a orientar en la organización de datos. Nos va a ayudar a ampliar el horizonte del estudio. Nos va a guiar en la concentración del problema. Nos va a guiar en el planteamiento de la hipótesis o de la idea a defender. Ha de ser una guía en la selección de factores y variables también. Y finalmente nos va a inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. Entonces, no nos olvidemos, repito, nuestras investigaciones se constituyen en dispositivos de nuevas ideas de investigación. Al inicio ya les decía que las bases teóricas o el marco teórico se divide al menos en tres, ¿no? Uno, que es el marco histórico, que lo hemos visto justamente en los antecedentes. Otros investigadores, otros teóricos lo llaman, por ejemplo, el estado de arte, ¿no?, que nos lleva a trabajar el tema más, la historia del objeto de estudio que estamos abordando, ¿no? Y precisamente en la metodología hay un método teórico que se llama el histórico lógico, que es justamente nos ayuda a trabajar la perspectiva histórica de nuestro objeto de estudio, ¿no? Es todos aquellos conocimientos que se han ido construido previo a nuestro tema de investigación o problema investigativo. El otro punto es el marco de referencia teóricas y conceptuales. Es decir, nosotros lo llamamos dentro del capítulo justamente, justo va a ser el capítulo 1 en nuestras investigaciones, que se llama marco teórico contextual. En ese sentido, nos ayuda justamente a explicar nuestra investigación a partir de teorías, conceptos, ¿ya? Y el marco prospectivo, ¿no? Ese que nos ayuda a proyectar desde una investigación más aplicada, desde una investigación más sociocrítica,
nos dice, muy bien, ya hemos hecho el estudio de campo, tenemos los datos, estamos dando a conocer estos datos, estamos mostrando en qué situación se encuentra nuestro objeto de estudio, una situación actual, cómo se está encontrando, qué potencialidades hemos encontrado, los datos estadísticos nos dicen qué potencialidades, qué debilidades estamos encontrando en esta nuestra investigación. Del mismo modo, nos están ayudando a explicar los datos cualitativos, etc. Hasta ahí hemos llegado y está muy bien. Sin embargo, ¿no? Muchas de las investigaciones aplicadas nos han dicho y nos dicen que está bien que tengamos hasta aquí, pero de ahí adelante, ¿qué? ¿No? ¿Cómo nosotros, como investigadores, ayudamos, contribuimos a resolver y a transformar ese problema? Por eso es que surge el marco prospectivo, ¿no? Trabajamos propuestas, proyectamos en realidad posibles soluciones al a los problemas, a esas potencialidades y a esas debilidades que han ido surgiendo en el estudio de campo. Eso es un aporte nuevo, ¿no? Al conocimiento desde las propuestas que vamos a trabajar. Son alternativas que nos van a permitir resolver o transformar justamente el problema o mejorar, en este caso, ese problema. Por lo tanto, el marco teórico está muy relacionado con el tema, con el objeto, con el campo y con los objetivos, y en este caso con la idea a defender. Ahora, ¿cómo se va construyendo este marco teórico? ¿Cómo los investigadores han ido construyendo este marco teórico? Se han ido organizando desde los niveles de información, desde sus fases de construcción y desde los asentamientos bibliográficos. De modo que los nuevos conocimientos que vamos formando, que vamos construyendo, tienen un soporte teórico, pero que no son inventados, ¿no? No solamente son nuestra argumentación personal, sino esa argumentación, esa redacción académica que tenemos desde la teoría, siempre tienen un respaldo y un soporte bibliográfico, tienen fases de construcción y sus niveles de información, ¿no? Si tocamos desde un punto de vista más científico incluso, entonces siempre nos van a decir, hacer una investigación científica académica necesita siempre tener estos pasos y estos respaldos, ¿no? No solamente sirve nuestra argumentación personal, sino tiene que estar justificada y tiene que estar soportado en. En ese sentido, los niveles de información están justamente trabajadas o constituyen las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias, ¿no? Cuando nosotros vayamos a hacer una revisión bibliográfica, entonces vamos a revisar fuentes primarias, secundarias, terciarias. Generalmente, muchas de las investigaciones han ido trabajando con fuentes secundarias, ¿no? Desde exploraciones de documentos en el Internet, por ejemplo, que se constituyen ya más en fuentes secundarias, ¿no? Que ya son más de tipo más indirecto, ¿no? A veces encontramos autores que hacen referencia a otros autores que han sido los originales, por ejemplo, en escribir teorías o en plantear teorías, corrientes, etcétera. Entonces, generalmente, muchas veces nos basamos en eso. Pero es importante
también tener fuentes primarias. Si nosotros hemos encontrado una fuente secundaria, a ver, un ejemplo. Si estamos manejando el tema de la teoría constructivista, por ejemplo, de Vygotsky, Ausubel, etcétera, o una teoría crítica, por ejemplo, ya de Freire, etcétera, ¿no? De estos autores. Pero hemos encontrado otros autores que están hablando, pero que nos interesa bastante. Entonces, hagamos el esfuerzo de ir justamente a estas fuentes primarias, ¿no? De buscar. Ahora, puede ser que nos digan, es que data de más de 30 años, más de 40 años el libro, y por qué no ha hecho un libro más actual, ¿no? Pero si realmente nosotros vemos que es fundamental e importante esta fuente primaria, podemos ir justificando que nos hemos remitido al autor original, al libro original, por diferentes factores y circunstancias que realmente son los que mejor apoyan, ¿no? Entonces, hay que ir jugando con estas tres fuentes, ¿ya? Entonces, las fuentes terciarias, por otro lado, están más relacionados con otras publicaciones que obviamente son periódicas, ¿ya? Que pueden, dentro de estas fuentes terciarias, por ejemplo, pueden haber videos, pueden haber audios, etcétera, que se constituyen también en bibliografías. Entonces, hay que ir jugando con estos tres niveles de información en la construcción de nuestro marco teórico. Dentro de las fases de su construcción, ¿cómo realmente podemos construir? Y aquí esto nos permite realmente a evitar incluso plagios, ¿no? A evitar a trabajar el copy-paste. Muchas veces entramos y por temas hasta de tiempo, ¿no? Entonces, cuando estamos construyendo, entramos al internet y vemos que nos llama la atención X teoría, vemos que nos llama la atención X concepto y lo que hacemos a veces es copiar y pasarlo, ¿no? Entonces, eso no está bien incluso éticamente. ¿Se acuerdan que en la anterior sesión sincrónica hemos hablado justamente del tema del investigador y la investigadora, ¿no? Entonces, esta fase de construcción nos va a ayudar. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Justamente lo que tenemos que hacer es revisar la literatura. Lo que hace muchos años atrás antes de que exista el Internet, teníamos que ir a la biblioteca, ¿cierto? Para revisar justamente teorías, conceptos, etcétera, y teníamos que construir fichas bibliográficas, ¿no? Entonces, ese era un ejercicio muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, revisar la literatura, hacer una revisión, recuperar, ¿no? Recopilar justamente todo lo que aquello interesa y no interesa también, porque después puede servirnos para nuestro tema o problema de investigación. Una vez que revisamos, recuperamos, compilamos, entonces lo que vamos a hacer es sistematizar justamente nuestra información, que nos va a permitir analizar y aclarar, ¿no? Vamos a ver ahí teorías, varias teorías, vamos a generalizar, ¿no? Entonces, nos va a permitir trabajar ideas generales cuando nosotros estamos sistematizando todo lo que hemos ido revisando en nuestra literatura. Una vez hecho esto de manera general, vamos a ir ordenando esa información, ¿sí? Que significa hacer un mapeo a partir justamente de un mapa mucho más conceptual,
nos va a ayudar a construir nuestro índice, ¿sí? De cómo vamos a estructurar nuestro marco teórico. Y finalmente vamos a entrar a una redacción misma del marco teórico a partir de una consistencia lógica, a partir de un asentamiento bibliográfico, manejando siempre una referencia. En este caso hay varios tipos de asentamientos bibliográficos. Sin embargo, en estos últimos tiempos nos van pidiendo el asentamiento bibliográfico con el formato APA. Y nos va a permitir hacer una redacción concreta, directa. A veces es bien trivial manejar esto, pero sí ayuda mucho, ¿no? Sujeto, verbo, predicado en nuestra redacción, ¿ya? De modo que vamos a usar ideas centrales y vamos a usar ideas específicas cuando vayamos a redactar el marco teórico. Precisamente, el mapeo, en este caso, este es un ejemplo de cómo una vez revisada la teoría, una vez sistematizada, una vez organizada y luego una redacción clara y concreta, entonces nos permite trabajar el mapeo de temas. Aquí hay un ejemplo de justamente propuesta por Hernández Sampieri y sus colaboradores. Aquí plantea un tema de investigación que es justamente el clima organizacional. ¿Cómo trabajamos justamente el clima organizacional? Y hace un mapeo del tema desde la delimitación del tema, pero también trabaja desde el mapeo de autores, ¿ya? Entonces, dice, si yo trabajo clima organizacional, voy a organizar de este modo mi marco teórico. Voy a trabajar definiciones, que es un clima organizacional. Voy a trabajar las dimensiones de un clima organizacional. Voy a trabajar cómo se mide un clima organizacional y voy a trabajar modelos de clima organizacional. Esos son mis temas centrales o mis temas generales. Pero en cada uno de estos temas, de estas ideas generales, yo voy a tener ideas específicas. Es decir, voy a hacer un mapeo de subtemas. Por ejemplo, en definiciones, yo voy a agarrar definiciones fundamentales, las características que tiene el clima organizacional, voy a hablar de clima individual y grupal, voy a hablar del clima y otras variables. Lo mismo en dimensiones. ¿Qué tipo de dimensiones van a constituir para que yo hable las teorías o los conceptos teóricos? Lo mismo sobre medición y lo mismo qué modelos me van a ayudar a trabajar y llegar al clima organizacional. Por el otro lado, yo voy a ver, ¿no?, estos temas o estas ideas centrales en la construcción de mi marco teórico y estos subtemas, ¿qué autores me pueden ayudar? ¿Sí? Por lo tanto, hago un mapeo de autores. Voy a buscar autores y aquí ponen un ejemplo de autores, ¿no? En definiciones, ¿en qué autores me voy a apoyar? En dimensiones, ¿en qué autores? En medición, ¿en qué autores? Y en modelos, ¿en qué autores? Entonces, esa es una forma de poder organizar nuestro marco teórico. Es fundamental cuando hagamos un marco teórico, es fundamental trabajar esquemas generales, esquemas específicos y qué autores nos van a ayudar a trabajar. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Que hay un tema que es el teatro como estrategia comunicacional en el ejercicio de la ciudadanía juvenil, ¿ya? En este sentido, ese es el tema central
Y en función a ese tema central, o al tema de investigación, perdón, hemos considerado 3, ¿no? Entre los apartados generales o las ideas generales hay 3. 1, el teatro, que forma parte de mi tema investigativo. Comunicación, que forma parte de mi tema investigativo. Y ciudadanía juvenil, que forma parte de mi tema investigativo. Estos tienen sus apartados específicos o sus mapeos de subtemas. En el teatro se ha considerado definiciones y origen del teatro, las características y elementos teatrales, tipos y representaciones situacionales, el teatro y el público. En comunicación, lo mismo, tiene sus apartados específicos. En ciudadanía juvenil, lo mismo. Y podría continuar los subespecíficos incluso. Si se dan cuenta, ¿no? Tenemos las ideas generales, las ideas específicas y pueden todavía venir en cada una de estas ideas específicas otras ideas específicas que nos permitan comprender. Si se dan cuenta, estamos empezando de lo genérico y vamos a ir concretando en lo más específico. Entonces, es un modo de trabajar justamente o de esquematizar nuestra organización del marco teórico. Ahora, el asentamiento bibliográfico. Importante que nosotros trabajemos con el formato APA, porque la mayoría de las universidades ahora están trabajando con este formato, ¿no? Entonces, este formato APA y además versión 7 ya se está trabajando, que no difiere mucho del 6, solo en algunos aspectos, como en el caso del parafraseo. En el formato APA 7 nos sugieren en realidad trabajar más con parafraseos que trabajar con demasiadas citas, ¿no? de los autores, ¿no? Citas textuales. Entonces, el formato APA nos va a presentar un formato general del trabajo, cómo tenemos que organizar toda la tesis. Nos habla del tipo de citas que tenemos que manejar y nos habla de las referencias que en este caso está bien relacionado con la bibliografía. Entonces, en el formato general del trabajo de la tesis nos pide el tipo de papel, el espaciado, márgenes, tipo de letra, interlineado, etc. O sea, es de forma, ¿ya? En las citas nos habla según los autores, si son citas textuales, parafraseos, repito, ahora con el formato 7 nos piden más parafraseos que citas textuales. Y en las referencias hacemos referencias por libros, publicaciones, otros tipos de texto, ¿no? Y como vemos aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo presentar el trabajo? ¿Qué es lo que necesitamos? Y aquí nos están dando incluso los espacios de márgenes, cuánto por cuánto tiene que ser, con qué sangría, tipo de letra. En el tipo de letra, en el APA 7 ya se incorpora, por ejemplo, 2 más, ¿no? Uno que es el Calibri y no recuerdo el otro, pero son 2 más que se incorporan en el formato APA 7, ¿ya? El papel, tamaño, carta, márgenes, tipo de letra, ¿no? Espaciado, interlineado, que siempre nos dice que tiene que ser doble, ¿sí? Entonces, ese es la forma como hay que presentar nuestros trabajos. ¿Ya? Ahora, en relación a las citas, ¿no? La cita textual, por ejemplo, es copiar tal cual las fuentes bibliográficas nos dan. Hay 2 modos de hacer. Una
más de 40 palabras y otra menos de 40 palabras. Las de menos de 40 palabras se escribe seguido al texto y entre comillas, no se separa, no se hace en otro párrafo. En cambio, las de más de 40 palabras se escribe ya separado, ¿no? En un solo párrafo y sin comillas. Vamos a ver después un ejemplo. En cambio, en el parafraseo hay dos modos de trabajar. Uno basado en el texto, aquí hay un ejemplo, ¿no? Los datos se ponen al final de la frase parafraseada, donde entra el apellido del autor y el año. O basados en el autor, primero puede venir los datos van al principio de la frase parafraseada, ¿no? Un ejemplo, ¿no? González y entre paréntesis el año. Según número de autores. Generalmente cuando nosotros trabajamos, ya sea con parafraseo o trabajamos con citas textuales, se coloca el autor. Cuando es un autor, solamente se coloca el texto y el autor, ¿no? Y cuando realmente son más de 3 autores, entonces siempre se coloca al primer autor y luego et al, ¿no? Con et al, nada más, ¿ya? Entonces vamos trabajando. Lo mismo pasa con 6 autores o más autores, ¿no? Si fueran 2, se colocan los mismos, son 2 autores. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, menos de 40 palabras. Estamos aquí trabajando. Miren, iniciamos nosotros. El aprendizaje facilita plantear. Y entre comillas, lo que nos dice el autor. Y luego finalmente colocamos el apellido, el año y la página. Cuando son citas textuales, es importante remitirnos también a la página. Tomar en cuenta, por favor, eso, ¿ya? Cuando son más de 40, pueden fijarse, siempre va en un párrafo aparte, ¿sí? Pero no nos olvidamos de colocar el autor, el año y la página. Cuando son parafraseos, entonces lo que hacemos es justamente parafrasear o interpretar, si quieren llamarlo, lo que el autor nos está diciendo. ¿Ya? En este caso, aquí hay un ejemplo y solamente va aquí el apellido y el año. No es necesario colocar página en este caso, porque estamos, ¿no? En el fondo, lo que el autor dice, nosotros estamos interpretando incluso con nuestras propias palabras, ¿ya? En el primer ejemplo está al final el autor. En el segundo ejemplo estamos empezando con el autor o los autores, ¿no? Aquí dice Ayala y entre paréntesis viene el año y dice, señalan que el aprendizaje basado en problemas es una educación. El ejemplo de número de autores lo tienen también aquí. 2 autores, como colocamos, y 3 o más autores, lo que decíamos, ¿no? Está el primer autor del libro, pero el resto ya no se coloca, sino se coloca et al. Las referencias. Cuando hablamos, en este caso, ya con el APA ya no se coloca bibliografía, ¿no? Sino es directamente referencias. Pero en algunos casos hay otros docentes que solicitan que se ponga bibliografía, entonces hay que colocar las referencias bibliográficas, ¿ya?
Y en este sentido se va organizando de este modo. Si hay libros físicos, hay libros electrónicos y hay también capítulo de un libro. Entonces aquí hay un ejemplo. Sin embargo, por defecto, en este caso, el Microsoft Word ya trae la incorporación de las referencias automáticas. Entonces, cuando nosotros estamos construyendo, entonces directamente nos vamos al icono de referencias y vamos incorporando los libros, vamos incorporando si realmente es online, son libros DOI, etcétera. Entonces, de por sí ya en las referencias nos arroja automáticamente. Entonces, ya no vamos metiendo uno a uno, ¿sí? Entonces, nos ahorra tiempo. Lo mismo aquí, pero bueno, si realmente no logramos tener estas referencias automáticamente, entonces vamos trabajando como está en este ejemplo, ¿no? Las publicaciones, los otros tipos de texto, etcétera, cómo hay que hacer la referencia bibliográfica. Entonces aquí hay otro ejemplo. Ustedes lo van a poder ver con mucha calma, tanto en esta presentación cuanto en en Word, que lo vamos a subir a plataforma. Entonces, este es el resumen de cómo tenemos que construir nuestro marco teórico en estas 2 semanas venideras. ¿Sí? Hasta Excelente. aquí. Adelante, Will. Ya, muchas gracias. Bien, entonces tenemos ahí una amplia orientación sobre el tema del marco teórico. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio todavía muy preliminar, pero para que vean que al plantear ya nuestros temas delimitados, ya se puede ir construyendo un índice inicial sobre nuestro marco teórico. Así es que no sé quién se anima, cualquiera de ustedes dice, lee su tema y inmediatamente vamos a identificar cuáles serían las grandes categorías teóricas que tendríamos que trabajar como parte del marco teórico y después ya veremos qué autores han trabajado eso, a ver a quién podemos revisar, etcétera, etcétera. Por ahora lo que vamos a hacer es identificar las grandes eh, autopistas, digamos, teóricas sobre los cuales hay que desplazarse y en el desplazamiento uno se va a encontrar con interesantes aportes. ¿Quién se anima a dar a conocer su tema? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Yo quisiera dar mi tema. Listo, adelante. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches y también a todos los compañeros. Bueno, mi tema es uso de tecnologías educativas por docentes de la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian en el contexto de la pospandemia. Listo. Una vez más, por favor. Claro que sí. Si quiere le puedo compartir mi pantalla. No, ¿No? suficiente. Sí, porque Uso, vamos a hacerlo casi. Ahora, si uso, puede compartir, usted entonces va a tomar apuntes. Usted toma apuntes porque yo estoy claro, del celular. Lo puede Ya, listo, mejor. compartir, que lo comparta yo un ratito. ¿Quién es? Perdón. soy Sandra Debe ser Cetrich. Sandra. Sandra, sí. Sandra. Ya está. Listo. Listo. Ya. Bien, Ahí le decía, adelante. uso de tecnologías educativas por docentes de la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian en el contexto de la pospandemia. Bien. Fíjense, ahí, por ejemplo, ya tenemos 2 o 3 grandes categorías que hay que trabajar como, como categorías, como herramientas de pensamiento. ¿Ya? Ese es el marco teórico es
pensar desde el problema que estamos investigando, pensar nuestro tema. En este caso, una categoría eh, en su marco teórico eh, indispensable ha de ser tecnologías. Tecnologías educativas, ¿no? Esa va a ser una categoría enorme. Y sobre eso hay un montón de trabajos, unos que son pro-tecnológicos, otros que son antitecnológicos. En fin, vamos a tener de todo, pero ahí aparece como categoría tecnologías Tecnologías educativas. educativas. Sí. Sí. Número dos, una segunda categoría muy importante es la educación en tiempos de pandemia o Pandemia. en tiempos de crisis generalizada. Fíjense, sobre eso, quizás no tenemos mucha literatura todavía, mucha teoría, pero ya hay gente que está trabajando cómo los procesos críticos, las pandemias, no solamente han desnudado, digamos, las condiciones en las que nos encontramos las sociedades o los sistemas educativos o los sistemas de salud, sino también, aparte de desnudar, también han empezado a inaugurar nuevos modos de mirar, en este caso, la educación. Entonces, por ahora hay dos grandes subtítulos que luego Eh, se puede sí. desmenuzar. El otro, sí, podría desmenuzarse, sin embargo, quizás un tercero podría ser justamente tecnologías, en este caso, ¿no? O las TICs, por ejemplo, y docentado, ¿no? Entonces, puede ser una Allá. tercera, Sí, sí, sí. Ujú, perfecto. Entonces, repitiendo, estimada Sandra, repitiendo, no importa en este momento el orden, sino son ujú. las categorías. Una de las Ya, categorías, temas una de las categorías es generales. Ujú. sí, temas generales. Educación y tecnologías, por decirlo de un modo general. Sería una autopista por el cual usted tiene que desplazarse. Educación y tecnologías. Dos, hemos Tecnologías. dicho Ok. educación en tiempos De pandemia. de pandemia, Pandemia listo. o crisis, Y sí. o de crisis, ¿ya? Y Sí. y ahí podría aparecer este tercer ángulo que está planteando Hilda, que tiene que ver con el docente o los docentes Sí. eh, Y las TIC. y las TICs en tiempos de pandemia o post-pandemia, que es un poco el énfasis también que quiere colocar. Entonces Sí. sería muy bonito esto. Ya tenemos tres. Sí. Ahora, ¿cuál va a Excelente. ser, cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso ha de ser, a propósito, una recomendación. Estoy abriendo un paréntesis. Por favor, como nuestras tesis no van a ser muy voluminosas, no necesitamos trabajar un marco teórico gigante. Por lo tanto, con que tengamos tres, cuatro subtítulos bien trabajados, bien argumentados en la línea que ha planteado nuestra tutora Hilda, suficiente. No necesitamos tener Un montón. para 30, digamos, para 30 páginas de marco teórico no necesitamos tener 20 subtítulos. Eso Exacto. eh, es exagerado. Entonces, con que tengamos tres o cuatro subtítulos bien trabajados, perfecto. ¿Quién? Otra persona. Gracias, Sandra. Otra persona que se anime a presentar su tema y vamos a Gracias. tratar de ayudarle. Un abrazo. Y vamos a ayudarle a identificar sus grandes categorías teóricas. ¿Quién se anima? ¿Puedo participar yo, Miguel? Alguien que se anime. Listo, listo, Adelante. ya, adelante. ¿Quién es? Javier Llanos. Javier, adelante. Ya, perfecto. A ver, sin embargo, no lo he trabajado todavía, Lice, en tema de lo que es Ya, el perfil, pero sin embargo,
La ¿Tiene ya idea el clara tema? está todavía un poquito para poder... ya, perfecto. El tema prácticamente está Adelante. planteado Ya, bajo su ayuda que me ha proporcionado, es lo siguiente. Prácticamente iniciativas didácticas para diversificar y optimizar el uso de las TIC en la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería y Geodesitografía de la Universidad Autónoma de Tomás Frías. ya, No lo he querido prácticamente sintetizar, digamos, de manera gradual, sino solamente a nivel general, ¿no? ¿Cuál pueden ser las iniciativas didácticas para un poco los estudiantes tomen, digamos, acción en el tema de lo que es el uso de las herramientas TIC? Ese es Inge, ya. o listen. Fíjense, gracias, estimado. Fíjense, aquí también ya aparecen rápidamente las categorías que en el marco teórico hay que trabajar de manera, esto es innegociable. Número uno, iniciativas, ¿no? Si hay un espacio, un ámbito donde el accionar y el pensar tiene que estar en constante iniciativa, es la educación. Entonces ahí tenemos sobre el tema iniciativas, que también en algunos casos lo han abordado como innovación, etcétera, etcétera. Iniciativas es una de las categorías, pero para no manejarlo así muy suelto sería las iniciativas en los procesos formativos, en este caso universitarios. Número dos, la didáctica, porque la iniciativa puede también darse a nivel organizacional, puede darse a nivel curricular, puede darse a todo nivel la iniciativa. En este caso, a nuestro colega maestrante le interesa delimitar estas iniciativas en un campo mucho más concreto que es la didáctica, es decir, en el cómo hacer educación, cómo formar. Por lo tanto, la segunda línea de trabajo teórico tiene que ser la didáctica, que muy raras veces se lo atiende. A veces nos hemos concentrado excesivamente en el tema curricular, pero lo didáctico no ha merecido la misma atención. Y finalmente la tercera, ahí coincide con Sandra, la tercera categoría tiene que ver con las TIC. Entonces, ahí Sandra y usted, por ejemplo, ya pueden incluso compartir algunos materiales que hayan encontrado y decir, miren, aquí he encontrado una corriente teórica interesante sobre tecnologías y educación y entre nosotros también podemos hacer una especie de intercambio de documentos, porque no hay problema de leer a los mismos autores, los problemas no son idénticos de sus investigaciones, entonces van a poder trabajar de manera específica, ¿no? Ahí no hay temor alguno. Entonces, repito, y cesamos. Entonces, la primera sería, todo lo que tiene que ver con, la primera categoría tiene que ver con la iniciativa en procesos formativos universitarios. Dos, la didáctica de la educación superior, también podría decir usted. Y tres, las TICs en procesos de profesionalización. Bien, ahí tenemos tres categorías. ¿Quién se anima también? Seguimos. Perfecto, Estamos perfecto. tratando de... Listo. A ver quién se anima. Una tercera participación. Doctor, buenas noches. Licenciada, ¿puedo participar? Sí, claro, ¿Puedo claro. Adelante. puedo compartir mi pantalla, doctor? A ver, eso con Hilda estamos coordinando. Yo creo ¿Se que ve, no? ya está, listo. Esta es de mi doctor. Sí, ya. Estrategias, Estrategias pedagógicas para el portal. Adelante. estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la práctica profesional en la formación del grado de estudiantes de quinto o sexto semestre de la carrera de construcción civiles de la Universidad Tomás Frías en sinergia con empresas constructoras independientes. Doctor.
Ya, miren, aquí hay una categoría enorme sobre la cual también ha habido importantes, hay aportes, incluso hay modelos educativos que se han preocupado por profundizar esa dimensión y que tiene que ver con la práctica. El eje central de esta investigación en su marco teórico y todo el proceso investigativo ha de ser la práctica. Fíjense lo que dice. Estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la práctica profesional. Entonces, una primera categoría enorme, gigante, tiene que ser sin duda la práctica, no, sí, la práctica profesional o si quieren, teorías sobre la formación de la práctica profesional, por ejemplo. Entonces, nuestro compañero maestrante tiene que encontrar qué teorías hay sobre la práctica en la formación profesional. Número uno. En este caso, Número perdón, dos, en sí, este caso sería nomás práctica profesional y su subtema ya serían teorías en relación a eso, allá, ¿no? listo, ya, perfecto. Sí, serían práctica Ya, profesional y ya va a poder trabajar teorías, incluso, ¿no? Modelos, etcétera. ya. Como ustedes están empezando a percibir, fíjense, cuando uno está a punto de trabajar su marco teórico, hay dos procesos que permanentemente van a estar acompañándoles. Uno que es el pensamiento, la, la argumentación, la capacidad argumentativa, la claridad mental con el que trabajamos nuestras teorías, porque como decía bien Hilda, hacer investigación no es solamente acumular datos respecto a un problema, sino es a partir de esos datos el diálogo que hagamos con gente que ha hecho investigaciones también en ese sentido, empezar a plantear pensamientos sobre el problema. Un problema nos tiene que ayudar a pensar, ¿no es cierto? Las cosas, por qué sucede de esa manera y después llegar a una propuesta. Entonces, en este caso, uno de los procesos, decía, es el pensamiento y el otro que permanentemente también va a acompañarles, es el uso del lenguaje. Fíjense lo que ha hecho Hilda, es eso. Ya está jugando con cuál sería la mejor manera de reflejar la categoría o el subtítulo, como nosotros lo conocemos, ¿no es cierto? O el título. Entonces, pensamiento y lenguaje y pensamiento, eso es lo que vamos a explotar al máximo, en buen sentido del término, en la construcción del marco teórico, esos dos procesos, pensamiento y uso del lenguaje. Y, entonces, la segunda categoría, ahora volvemos al tema, tiene que ver con estrategias pedagógicas. Fíjense lo que dice ahí su tema, estrategias pedagógicas para fortalecer o para el fortalecimiento de la práctica profesional. Perfecto. En realidad, aquí, y hay una tercera, que probablemente, esto lo vamos a ver con calma, pero quizás sea parte de la primera categoría, y que tiene que ver con este asunto de sinergia con Gracias. empresas constructoras independientes. El concepto sinergia, muy interesante, aquí aparece de manera muy interesante. Entonces es estrategias pedagógicas, práctica profesional y el concepto sinergia, la categoría sinergia. Últimamente se está trabajando mucho esta categoría porque se está entendiendo, se está aceptando ya con menos resistencia, que para hacer bien las cosas en cualquier lugar, en una institución, en un municipio, en una comunidad académica, para hacer bien las cosas, todos tenemos que contribuir al bien en común, sinergia. Entonces, ya no hay las instituciones exitosas, no son aquellas instituciones que tienen sus compartimentos claramente definidos y cada uno hace lo suyo, ¿no? Todo está interconectado. El mejor ejemplo es la red, ¿no? Las redes igual pueden funcionar para algo también, obviamente,
dañino, pero en general una red bien trabajada es una excelente oportunidad de iniciativas, de participación, etcétera, etcétera. Bien, entonces esas tres categorías tendríamos por ahora en, frente a este tema, estimado. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Otra participación. Así, Bien. así van con su índice. Hola, buenas ¿Quién sería? noches. Listo, Hola, adelante. ¿me escuchan? Ya. Sí, sí, sí. Bueno, mi tema, que aún todavía lo estoy trabajando en título, pero bueno, va por el hecho de trabajar en la ética profesional, en la educación virtual, en los diplomados realizados por Pautapo en convenio con la UATF. Ese es mi tema de la tesis. Listo. Aquí tenemos dos categorías claramente visibles ¿Estás y como el durmiendo? tema todavía perdón, alguien está con el micrófono abierto. Como el tema está todavía en ajuste, probablemente surja alguna otra categoría más. Pero las dos categorías claramente visibles son la ética profesional y la formación virtual. ¿Verdad? En los últimos años, especialmente desde la pandemia también, el, digamos, la modalidad de formación virtual se ha generalizado especialmente en posgrados. Entonces, hay que prestarle atención a eso porque implica una serie de dispositivos, otra manera de planificar y de implementar procesos formativos. En todo caso, entonces, las dos categorías que aparecen en esta temática es educación virtual como una categoría y el tema de la ética profesional en procesos de posgrado. En este caso concreto, eh, programas que se ha manejado, pero como el marco teórico no se va a centrar exclusivamente en el programa, sino en lo que eso implica a nivel global, la formación virtual y la ética en, los, en la formación postgradual. Tendríamos dos categorías por ahora. ¿Se entiende? Sí. Perfecto, ya. Otra persona. A ver, otro ejemplo. Seguiremos hasta donde podamos, por lo menos unos 10 minutitos más, para no tampoco a ustedes eternizarlos en esta sesión. No es necesario con todos, pero estamos haciendo un ejercicio para que vean que tampoco es complicado hacer el marco teórico, solo que requiere de tiempo y de mucha concentración y también mucha creatividad. ¿Alguien se anima? Aquí hay alguien que creo que en el chat. Propuesta de algoritmos de resolución de problemas de cinemática como estrategia formativa para potenciar el aprendizaje de la materia de física, uno de la Universidad Mayor de San Simón. Ya. Con este tema, dice la, la colega. Bien. Fíjense, aquí vuelvo a leer el tema, ¿ya? Propuesta de algoritmos de resolución de problemas. Ahí aparece una primera categoría teórica. La resolución de problemas. Siempre ha estado presente, especialmente en el campo de las, como llamamos, de las ciencias exactas, el tema de resolver problemas como una manera de formar y como una manera de demostrar solidez de esa formación. Entonces, resolución de problemas eh, aparece aquí como una categoría. Después, eh, estrategia formativa. Ajá, aquí aparece también otra categoría, que en realidad para algunos la resolución de problemas se convierte en una estrategia formativa, pero otros reflexionan a la capacidad de problematizar
como no solamente como una estrategia, sino como un enfoque formativo. Entonces, ahí seguramente, si es que encuentra aportes claramente diferenciables sobre esto, podemos manejar la resolución de problemas como una categoría y otra complementaria, estrategias formativas. Y tenemos aquí para potenciar el aprendizaje en la materia y fíjense aquí, incluso aparece también una tercera categoría, que sería aprendizaje. En realidad, probablemente esa sea la categoría, digamos, mayor, el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, en este caso, en la física. Utilizamos con bastante periodicidad varios términos como aprender o aprendizaje, pero muy pocas veces la reflexionamos, la trabajamos como herramienta de pensamiento. Entonces, repito, para no confundir, número uno, el aprendizaje. En este caso, el aprendizaje en general, pero el aprendizaje en el campo de la física. ¿Ya? Esa es una categoría, probablemente en ese orden podría ser el aprendizaje. Dos, eh, los problemas en el proceso de aprendizaje. Y sería una segunda categoría, el tema de los problemas. Hay incluso el aprendizaje basado en problemas, hay una serie de corrientes que se han trabajado en esta dirección. Y finalmente, las estrategias formativas. Nuevamente hemos identificado tres categorías. Ojalá eso sea útil, al menos como un inicio. Ya, listo, ahí quedaremos. Y, como ustedes habrán visto, estimado grupo, en nuestro tema, en nuestro problema, ahí mismo están ya las categorías que tenemos que trabajar en nuestro marco teórico. De ahí tenemos que sacar. Ahora, lo que yo les pediría es que en la misma dinámica que hemos trabajado con el perfil, aunque todavía no todos están redactando sus perfiles, cosa que no lo dejemos, por favor, así un poco abandonado el asunto, hay que trabajarlo progresivamente. En la misma línea, la dinámica sería en estas 2 semanas que vienen, primero tendrían que mandar eh, este índice. Si alguien lo hace ya como esquema, como lo ha planteado Hilda en sus presentaciones, magnífico, pero por lo menos tal vez el paso uno sería mandar este índice de categorías. Yo he encontrado 3 categorías en mi temática. Estas categorías voy a trabajar. Lo recibo, el envío, cotejo con los aspectos nucleares que hemos trabajado. Digo, perfecto, hay correspondencia, hay claridad, listo, adelante. Entonces, el paso dos sería ya esquematizar un poco más detalladamente cada una de las categorías, para lo cual ustedes van a tener que revisar, como ya nos ha orientado Hilda, van a tener que revisar qué autores han trabajado esta categoría, con qué perspectiva lo han hecho, a ver, etcétera. Todavía no redactando propiamente el marco teórico, sino una revisión panorámica y dirán, ya, esta categoría pienso trabajarla a partir de 2 autores que los conozco y me interesan, están haciendo un planteamiento interesante y punto, ya. Entonces, la categoría en este caso ya se está desmenuzando. Ese sería el segundo paso. eh, Esquematizar un poquito más las categorías y seguramente nosotros también vamos a decirles, mire, les sugiero que incorporen a este otro autor más porque también tiene aportes valiosos, les puede ser de mucha utilidad. Tercer paso, recién en el tercer paso empiezan a redactar. Fíjense que hasta ahí no hemos hecho todavía redacción. Yo lo que les pediría es que no manden marcos teóricos redactados, a no ser que ya lo hayan trabajado, digamos. Bueno, en ese caso igual pueden mandarlo, pero si están empezando a construir, es mejor
de esta manera que lo estamos diciendo. Paso 1, solamente un listado de 2, 3, 4 categorías. Paso 2, cada categoría esquematizada, con autores, etcétera, etcétera. Y paso 3, ya empiezan a redactar. Nosotros ya vamos a saber sobre qué categorías van a redactar. Entonces, la redacción ya es un tema lingüístico, es gramática, ahí juega. Otros son los factores que, que tienen que primar, ¿no es cierto? Mientras que en el paso 1 y 2 todavía no es la preocupación lo propiamente lingüístico o la gramática, sino es la exploración de categorías de pensamiento con los autores que han trabajado sobre eso y con los cuales ustedes están dispuestos a dialogar, en algunos casos seguramente van a coincidir, en algunos casos van a debatir con esos autores, lo cual también con esto yo cierro y para darle la palabra también a Hilda. Ya cuando estemos acompañando la construcción de sus marcos teóricos, aparte de todo lo que ha orientado Hilda, yo solamente quisiera decirles esto último. Necesitamos ver en sus marcos teóricos no solamente la capacidad que ustedes tienen de encontrar autores que han trabajado sus categorías teóricas y citarlos o parafrasearlos, sino necesitamos ver que ustedes también den a conocer lo que ustedes piensan sobre esa categoría. O mejor dicho todavía, lo que ustedes piensan sobre el problema que están investigando a partir de esa categoría. Entonces, no es un resumen de lo que han dicho los autores sobre el problema a partir de esa categoría, sino también lo que ustedes opinan, qué están debatiendo ustedes con los autores, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, que digan, por ejemplo, este autor ha aportado bastante sobre esto, pero se ha olvidado trabajar este otro punto, y entonces ustedes entran allí. Listo. Eso sería, Hilda. Creo que ahí podemos parar. Sí, es un poquito ahí puntualizando, sí es importante eh, hacer dialogar varios autores, uno, dos, hasta tres o cuatro autores, y luego siempre concluir con la inclinación. En este caso puede ser que uno o dos autores realmente estén aportando bastante al trabajo que están realizando, entonces es importante también tener posturas, ¿no? Entonces, y dentro de esas posturas, colocar también sus propios opiniones, conceptos, porque ahí está un poco la cosecha también de los nuevos conocimientos como aporte que vayamos a dar. Segunda cosa, es hasta mañana la entrega del perfil de investigación en plataforma. No se olviden, ¿sí? Es hasta el 21 de abril. Entonces tienen que ir subiendo sus trabajos, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y tercero, como dice Willy, creo que en esta semana es importante enviar justamente ese esquema o ese índice de cómo se van a construir para que ya desde la segunda semana se vaya redactando el marco teórico. Va a estar pegado en plataforma en esta presentación, asimismo en Word, ¿no? Las orientaciones y también vamos a anexar la estructura de la tarea del marco teórico. Simplemente esos tres aspectos o elementos que quería aclararlos. Y pues muchas gracias por este segundo encuentro que tenemos y de aquí a 15 días estaremos teniendo el tercer encuentro, entrando ya, en este caso, al capítulo 2 del marco metodológico. Eso, Willy. Listo, gracias. Que nos vaya bien. Entonces estamos a la espera de sus envíos en relación al marco teórico.
Cualquier duda, por favor, contactarse. La misma dinámica vamos a hacer para no dispersarnos hasta que haya un momento en el que se va a hacer, si es necesario, grupos de acompañamiento diferenciado, mejor dicho. Entonces, por ahora, los envíos a mi persona. ¿Ya? Yo voy a coordinar internamente con la licenciada. Entonces, igual que en el perfil, a mi WhatsApp, por favor, o por el grupo, como ustedes prefieran. Listo, buenas noches, que nos vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, hasta la siguiente. Chau, chau. Gracias.